vendrá sobre tu vida. Solamente tienes que abrir tu corazón y recibir lo que Dios tiene para ti. ¿Cuánto quieren que Dios le hable en esta noche? ¿Cuánto quieren que Dios le hable? Dígale a su hermano que está al lado: yo quiero que Dios me hable. Dígaselo. Dígaselo. Yo quiero que Dios me hable. Dígaselo. Yo quiero que Dios me hable. Amén. Yo también. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Primera de Samuel. Tengo dos versiones, le voy a leer la Reina Valera. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Poderosa la palabra de Dios en esta noche. Poderosa la palabra de Dios en esta noche. Poderosa la palabra de Dios en esta noche. Aleluya. Santo sea el nombre de Jesús. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Hoy en día es muy fácil buscarlo. Desde que se inventaron estas cosas. Encima la letra re piola, dicen algunos. Ya no tengo que usar lentes. ¿Qué le parece? Primera de Samuel, capítulo 17, sonría que Jesús le ama. Versículo 45. ¿Están todos percibidos? ¿Todos lo tienen? Amén, amén. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice: amén. Amén. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú le has provocado. ¡Aleluya! Amén. Señor, en esta noche te damos gracias, Dios mío, por el poderosa tu palabra que ha sido leída. Señor, en esta hora te pido, Cristo de la gloria, que tú estés ministrando a cada uno de los que están en las sillas. Quita toda menta mágica del Señor de frente de sus vidas. Y que sea solamente tu Espíritu Santo ministrando. Señor, quita toda carnalidad de mi vida. Y que sea solamente tu misma presencia ministrando tu iglesia con poder y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. Tomen asiento. Bueno, se sentaron todos. Esto es sistemático. Obediencia. Ahí está, muy bien. Que Dios le bendiga en esta noche. Esta es una historia que todos conocemos, ¿verdad? Todos conocemos, donde todos alguna vez hemos oído la historia de David y Goliat. ¿Cuántos la han escuchado? ¿Cuántos escucharon tal vez en la escuelita, en algún dibujito? ¿Vieron la historia de David y Goliat? Bueno, yo en esta noche se las quiero mencionar, porque hay 5 aspectos muy importantes de esta historia. Y en este momento me encaro la predicación como un pastor. Y un pastor está para enseñar, para exhortar, para aconsejar, para hablar, para escuchar, pero por sobre todas las cosas, exhortar. En esta palabra nosotros encontramos donde el pueblo de Israel había sido desafiado por su gran enemigo, los filisteos. Aquel pueblo que siempre ha sido enemigo del pueblo de Dios. Y dice la palabra de Dios en esta historia en especial que los dos ejércitos se habían provocado. Uno había colocado a un paladín. Los filisteos tenían aquel llamado Goliat, 3 metros de altura, enorme hombre. Y lo habían colocado para que pudiese enfrentar y desafiar al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel obviamente tenía que hacer frente. Y dice la palabra de Dios que estaban los filisteos de un lado en un monte y en el otro monte estaba el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y todas las mañanas y todas las tardes, dice la palabra de Dios, que este gigante, el filisteo, descendía a la llanura para desafiar al pueblo de Israel. Hasta incluso dice que Saúl tenía miedo. Saúl, el rey, aquel hombre que había
sido ungido por Dios, tuvo miedo. Y ese fue uno de los aspectos que tuvo el pueblo de Dios. El aspecto fue el miedo, que no le dejaba poder avanzar. Si nosotros esto lo llevamos a nuestra vida, nos damos cuenta de que muchas veces el miedo ha entrado en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros hijos, en nuestros estudios, hasta incluso en nuestros ministerios. Ese miedo muchas veces nos congela y no nos permite poder avanzar. Fíjese que en esta historia este gigante descendía a la llanura y empezaba a hablarle y a desafiarle al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios callado. Muchas veces por las circunstancias que vivimos, muchas veces por los problemas económicos, por ahí estamos a prueba en un trabajo y no sabemos si vamos a quedar efectivos. Por ahí tuvimos problemas con nuestros hijos, nuestras hijas. Por ahí mi hija quedó embarazada. Hoy, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer hasta que nazca? A veces nos desesperamos por las circunstancias que vivimos en esta vida. Pero yo te voy a decir que detrás de cada problema que tú tienes hay un propósito divino de Dios. Dios está para bendecirnos. Dios no nos creó para que suframos. Dios no nos creó para que vivamos en esta tierra con problemas, con dificultades y seamos perdedores. Él nos creó para que nosotros seamos forjados en el problema, en la debilidad y en el proceso para poder tener la victoria en Cristo Jesús. Para poder nosotros relacionar que en esta vida que vivimos tenemos sufrimiento, pero después del sufrimiento vendrá el alivio y la victoria sobre nuestra vida. ¿Qué significa esto? Significa de que tarde o temprano Dios nos va a bendecir. Muchas veces pasamos procesos. Muchas veces estamos en esas llanuras, donde viene el gigante a provocarnos, donde viene el enemigo a provocarnos, donde viene aquel que nos quiere hacer daño a provocarnos. Pero más vive Cristo, que nos sacará nuevamente el enemigo en victoria. ¿Qué sucedió en esta historia? En esta historia nos dice de que Elí manda a su hijo David y le dice: ve a llevarle alimentos a tus hermanos que están al frente de batalla. 3 hermanos, eran 8. 3 estaban al frente de la batalla. Y lo manda a ir, él iba con su cosita, dejó ahí a otro pastor para cuidar sus ovejas, porque él era pastor de ovejas. Él era chiquito, como yo, bonito como yo. ¿Qué tienen los pastores Mi señora me dijo que era bonito. Algunos se ríen para no llorar. Aleluya. Y se fue con su morral, con su onda, con su bastón de pastor, y llegó al frente de batalla. Y cuando llegó en ese frente de batalla, escuchó un hombre que gritaba y desafiaba al ejército de Dios. Dice la palabra de Dios: por 40 días este incircunciso desafiaba al pueblo de Dios. El 40 tiene un significado, pastor. El número 40 es el proceso de que tenemos que pasar. Jesús tuvo 40 días ayunando. El pueblo de Dios 40 años vagando en el desierto. Y si usted busca en la Biblia, hay 100 aspectos distintos con los 40. Pero no lo voy a nombrar todo porque se hace largo. Amén. Y dice que escuchó una voz que gritaba y decía: ¡hey! ¡Ustedes! ¿Por qué no mandan uno de sus paladines a pelear conmigo? Si me gana y me mata, los filisteos seremos sus esclavos. Pero si nosotros, yo le gano a su paladín, ustedes serán mis esclavos, decía. Y escuchó David, ese humilde pastor de ovejas, pero un hijo de Dios, un elegido de Dios.
David a ti? Ninguna, porque tú eres un hijo de Dios también. También eres elegido. También Dios te ha elegido y te ha traído aquí no por casualidad. Me gozaba cuando veía, la semana pasada bautizaron a alguien que estaba en el vientre y hoy estaba afuera. Ella está acostumbrada con los volúmenes que manejan acá, pastor. Dios mío, ¿eh? Sordo quedé. Sí. Falta un poco de costumbre, me parece. Pero ni se mosqueó. Una David. Capaz que vas a tocar instrumento. Y escuchó David. Y en ese momento, cuando entró al campamento, dice: ¿quién es ese incircunciso que es capaz de intimidar al pueblo de Dios, de desafiar al pueblo de Dios? ¿Quién es? Y todos fueron los buchones, ¿vio? Los que estaban cerca de David, y le fueron con el cuento a Saúl. Le dijeron: ¿sabe que hay un petizo ya que está diciendo de que se va a enfrentar con el filisteo incircunciso, el gigante de Goliat? ¿Quién es ese?, dijo Saúl. Ya si bien sabía quién era, ¿no? Pero dijo: ¿quién es ese? Y lo fueron: tráelo para acá. Lo trajeron a David, y cuando lo vio a David, fue cuando hice la colipa, ¿vio? Pesaba 60 kilos. El pastor Villarreal. Y cuando llegó al frente de Saúl, Saúl tal vez lo escuchaba, que su voz estaba muy convencido de lo que decía. Justamente ese era uno de los aspectos que tenía David, que él estaba confiando en Dios. Él no confiaba en su fuerza. Él no confiaba en lo que tenía. Él no confiaba en la onda. Él no confiaba en la vara. Él no confiaba en su propia fuerza, sino él confiaba en el Dios de los ejércitos, que es el Dios de Israel. Fuerte el aplauso al Señor. No estaba confiando en su propia fuerza. No estaba confiando en lo que él podía hacer, sino estaba confiando en lo que él podía hacer. Aleluya. Agarra a Saúl, le dice: chavo. No le dice chavo, le dice David. David, ¿qué dijiste? Que ese incircunciso que está gritando ahí como loco no va a poder con el Dios de los ejércitos. ¿Cómo puede ser posible que él venga a desafiarnos si con nosotros está Jehová? Y estas palabras es las que tienes que grabar en tu corazón. ¿Quién podrá contigo si tú estás confiando en aquel que te dio la vida? ¿Quién podrá contigo si tú estás confiando en aquel que maneja tu vida y tu economía? ¿Quién podrá contigo si estás confiando en aquel que dio su vida para darte la salvación? Para cada vez que te equivoques, doblar tus rodillas y pedirle perdón. Cuando doblamos nuestras rodillas y caen las lágrimas, realmente la presencia de Dios se glorifica en nosotros. Y eso es justamente lo que hacía David. Él estaba confiando que en la humillación, en el creer y colocar adelante por sobre todas las cosas, le iba a dar la victoria. Eso es lo que sucedió. Entonces Saúl, al escuchar tan convencido este petizo como yo, le vuelvo a repetir, tan convencido, póngale, enseguida le dijo: póngale las armaduras. Y lo llevaron a él, pobre muchachito, 17 años. Lo llevaron a vestirse su armadura y dice: denle mi armadura, le dijo Saúl. Una armadura, imagínense que Saúl era grande. Le dieron la armadura, le pusieron la armadura, una coraza así impresionante. Le pusieron el yelmo, le pusieron esto, le pusieron lo otro, le pusieron los protectores, le pusieron todo. Pero en un momento, cuando le dice: bueno, ahora deme la espada, le dieron la espada, y cuando le dan la espada, David hizo y empezó a arrastrar la espada, porque él no se sentía cómodo con las cosas materiales, porque así no funciona el reino de Dios. El reino de Dios no funciona con un mejor auto.
El reino de Dios no funciona con una hermosa iglesia y que esté vacía. El reino de Dios no funciona con tener buenas vestimentas. Gloria a Dios. El reino de Dios funciona con la humildad de corazón. Amén. Gloria a Dios. Sí, Jesús. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Dios se manifiesta en nuestra vida, pastor, cuando somos de bajo perfil. Dios se manifiesta en nuestra vida cuando somos humildes. Cuando colocamos en primer lugar, salmista, colocamos en primer lugar a Dios. Y este hombre, este David, digo hombre porque ya al enfrentarse y querer enfrentar a un gigante, ya no dejó de ser un muchachito, sino era un hombre de Dios. Entonces, ¿qué nos dice esta historia? Que no hay límites. No, pero yo soy una pobre hermana que estoy en la iglesia. ¿Qué pobre hermana? Eres una guerrera poderosa en la mano de Dios. No, pero no sé leer, no sé escribir. Pero el Señor te da palabra. Pero yo, mi trabajo, el Señor te dará el tiempo. Estés confiando en este Dios verdadero. Y cuando llegó el momento, David dijo, no puedo con esto. No sé si lo dijo así, pero en mi historia sí. No puedo con esto. Se sacó el yermo, se sacó la coraza, se sacó todo, pastor. Sí, porque estaba cansado, semejante armadura. Parecía un Robocop, era un poroto al lado de él. Se sacó todo y dejó la espada y dijo, mira Saúl, no te enojes, no te me va a calentar. Pero yo ahora estoy confiando en aquel Dios que me dio la victoria cuando fui detrás de aquel león que agarró una de mis ovejitas. Fui hasta donde estaba él, lo agarré y lo despedacé por el poder de Dios. En su historia nunca dijo, yo fui con mi fuerza, lo agarré de los hocico y los reventé. No, no dijo eso. Dijo, Dios me ha dado y me ha librado y he vencido al león y he vencido al oso por el poder de la gloria de mi Padre Celestial. Ese mismo Dios que te sacará en victoria cuando estás en problema. Aleluya. No hay oso, no hay león, no hay nadie que te pueda vencer. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Algunos lo creen, pastor, ¿eh? Algunos. ¿Lo crees? Amén. Oh, ahora sí, ¿lo creen? Ahí está. Aleluya, estamos completos. Se saca todo. Le dijo, mira Saúl, ¿vos querés que me ponga todo esto? Ni loco me lo pongo. Yo voy con mi morral, voy a elegir 5 piedras. 5. Voy a ir con mi vara y voy a ir con mi onda. No, Kawasaki, onda. Y se fue con la onda y se fue a enfrentar. ¿A quién? ¿A quién? Al filisteo, al gigante que desafiaba al pueblo de Dios. ¿Estás preparado para desafiar al gigante que se presenta en tu vida? ¿Estás preparado para desafiar a aquel que quiere destruirte? ¿Estás preparado para desafiar a aquel que trata de tentarte? ¿Estás preparado para desafiar a aquel que quiere destruir tu economía? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado aquel que te quiere sacar tu trabajo? ¿Estás preparado aquel que te quiere destruir tu familia? ¿Cuántos están preparados? Entonces, si todos estamos preparados, entonces ¿a qué le tienes miedo? El miedo es lo que nos destruye, pero más la fe es la que nos da la victoria. Más la fe es la que nos da la victoria.
importante es confiar en Dios. Uno de los fundamentos más importantes de esta historia es de que David conocía a Dios. ¿Tú lo conoces? Porque si tú realmente lo conoces a Dios, tendrás la misma fuerza que David. Enfrentarás al gigante. Por más que sea enorme el problema. Yo miraba cuando entré, me impactó ese dibujo. Lindo dibujo. Muy lindo dibujo. Pastor, ¿se corre un poquito? Sí. Después sí. Ahí está. ¿Sabe cuál es la historia? Amén. Lo de mi iglesia ya la saben porque siempre la cuento, me encanta. Esa es la historia. Siéntese ahí tranquilito ahí. No me lo tape nomás, ¿eh? Ahí está. Fuerte el aplauso al pastor, amén, que se está presentando a los caprichos de este pastor. Esta es la historia de cuando los discípulos de Jesús fueron a cruzar al otro lado, porque Jesús lo había mandado. Y en un momento se desata una gran tempestad. ¿Qué se desata? Y estos hombres tuvieron... Uy, qué parecida esta historia, pastor, ¿eh? Oh, nada más que no había agua. Y dice que en un momento estos hombres vieron un fantasma. ¿Qué vieron? ¿Y tuvieron? Oh, de vuelta. Bravo el miedo, ¿no? El miedo es el que destruye. El miedo es el que te hunde. ¿Qué sucedió después? Estos hombres cuando vieron un fantasma, Jesús, ¿qué le dice? Yo soy. Soy yo. Yo soy, muchachos, soy yo. Pedro, ¿qué dice? Se para. Dice, si tú eres Jesús, haz que yo también camine por las aguas. Y Pedro lo estaba mirando a Jesús, como el hermano que está allá en la puerta. Y el hermano que está allá en la puerta, yo le digo, si tú eres Jesús, haz que yo también camine por las aguas. ¿Qué me dices tú? Ven. ¿Qué hice yo? Descendí. Y empecé a caminar. ¿Por dónde? Seguí caminando. ¿Por dónde? Seguí caminando. ¿Por dónde? En un momento saco mis ojos de Jesús. Miro alrededor. ¿Qué vi? La tempestad. Vi un problema. Y me empecé. Cuando me hundí, ¿qué pasó? Tuve más miedo. Porque vi los problemas. Porque vi las dificultades. Porque vi que los problemas eran más grandes que yo. Pero no vi que cuando estaba mirando al Cristo de poder, que estaba caminando sobre los problemas, no lo vi. Y me empecé a hundir. ¿Y qué pasó? Pedro, en un momento dice, Señor, socórreme. ¿Y qué hizo Jesús? Bien, extendió su mano y asió de él. No dice, el Señor metió la mano en el agua y lo sacó de los pelos. A Pedro, no dice así. Sino dice que Jesús extendió su mano y Pedro tomó la mano de Jesús. Perdón, sí, de Jesús. ¿Qué significa esto? Significa de que Dios no es atrevido. Él no es atrevido. Él es bueno y te deja elegir si te quieres hundir en el problema o si quieres tomar la mano de Él. Por eso me gusta tanto esta historia. Porque depende de nosotros, pastor, que tomemos la mano de Cristo. Depende de nosotros que le sigamos a Él. Y David conocía a Dios. Él estaba convencido. Fíjense que en la historia le dice en 1 Samuel 17:37, el Señor que me libró de las garras del león y del oso también me librará de ese filisteo incircunciso. O sea, él conocía a Dios, él sabía que le iba a sacar la historia.
¿De qué te preocupas? Si el día de mañana no es tuyo, es del Señor. El día de mañana Dios te va a sorprender. Cuando ves que no te alcanza el dinero, hago énfasis a eso porque todos los días aumentan las cosas. Cuando ves que las cosas, uy, no, y tengo que ir a la iglesia, tengo que ofrendar, ¿y qué voy a ofrendar, Señor? Dale lo que sientes en tu corazón. Porque cuando tú das lo que sientes en tu corazón, así sea poco o mucho, Dios lo ve con agrado. Pero cuando lo das con dolido, así des 10.000 pesos, no lo des, hermano, no lo des, porque lo estás dando con dolor y no hay bendición detrás de eso. Yo he comprobado el poder y la gloria de Dios en mi vida. Cuando más le servíamos al Señor con mi esposa, el dinero no nos alcanzaba, ¿sí o no? Hemos llegado a comer guiso rico, pero de tomate nada más, porque ni carne tenía. Teníamos una huerta y comíamos eso. Pero así todo, el Señor nos bendijo. Porque el Señor a su debido tiempo, la bendición fue derramada sobre nosotros. David conocía al Señor, yo también conozco al Señor. David conocía sus armas. Él había dejado todas esas armaduras que son creadas por los hombres. Pero él estaba creyendo en la armadura de Dios que él le había dado, el Señor le había dado, le había dicho, mira, muchacho, tú me conoces a mí. Y tú sabes que siempre has sido librado del león, del oso. Porque yo me imagino que en la intimidad David muchas veces habló y se sintió que Dios le hablaba y le ministraba. Ahí está el secreto, en la intimidad. Simplemente en la intimidad. Cuando estamos en nuestro hogar, cuando estamos quizás yendo a comprar o al trabajo, estar en nuestro vehículo y hablar con Dios. ¿Cuántas veces lo han hecho? ¿Cuántas veces hemos hablado con Dios? ¿Cuántas veces se nos han piantado una lágrima? ¿O no, pastor? ¿Cuántas veces? Yo me acuerdo cuando recién había conocido al Señor, ese primer amor, y siempre pentecostal, sentíamos la presencia del Señor y me acuerdo trabajando en un taller que teníamos cuando éramos chicos, estaba en la fosa y ahí el Espíritu Santo me empezaba a ministrar y las lágrimas caían sobre mi rostro. ¿Sabe por qué? Porque yo conocía a Dios y lo había conocido y había cambiado mi vida y me había dado una nueva oportunidad. La palabra de Dios en esta noche, el pasaje fundamental es lo que habíamos leído. Cuando ya se encontró enfrente del problema, él mismo desafió al gigante. Él mismo. ¿Tú estás preparado para desafiar al gigante que se presenta en tu vida? ¿Estás preparado para vencer y enfrentar esas dificultades? Entonces dile en esta noche al mismo demonio, ¿tú vienes contra mí con espada? ¿Tú vienes contra mí con lanza y jabalina? ¿Te animas a decírselo en esta noche? Ponte de pie, amada iglesia. ¿Cuántos pueden hablar? ¿Todos hablan? ¿Todos? Entonces usted va a repetir conmigo estas palabras y dígaselo al mismo enemigo. Tú vienes Tú vienes contra mí contra mí con espada. con espada. Tú vienes Tú vienes contra mí contra mí con lanza y jabalina.
Y ahora dile, a ti en el nombre del Señor, te digo que voy contra ti con el más poderoso, con el todopoderoso, con el todopoderoso, con el todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de señores, aquel que me va a dar la victoria, con el poderoso ejército de Dios. Te voy a vencer economía, enfermedad, en el nombre de Jesús. Declaro la victoria sobre nosotros. A su nombre, a su nombre. Me gustaría cantar esa alabanza, Los muros caen.